Bueno, buenos días, espero se encuentren bien. Vamos a continuar con las clases, con estas breves intervenciones. Hoy nos toca, en la parte que corresponde a las clases teóricas, planificadas inicialmente para los días lunes, referirnos a un capítulo del libro de Hobsbawm, La historia del siglo XX, que se llama La caída del liberalismo, ¿no? Es el capítulo 4, si no recuerdo mal, de ese libro, y creo que, digamos, ese es en principio el título. Eh, yo diría que cuando uno trata de leer este capítulo hay dos coordenadas importantes a tener presente, a tener en cuenta. La primera de ellas es la que refiere al proceso de la Primera Guerra Mundial. Saben que la Primera Guerra Mundial se inicia en 1914, culmina en 1918. Los orígenes de la Primera Guerra fue el tema que nosotros tratamos en la intervención anterior, en esta sección. Y el otro tiene que ver con los capítulos de Hobsbawm de la era del imperio vinculados con el ascenso de la democracia, ¿no? Esto yo diría en principio son las dos coordenadas. Si ustedes miran ese capítulo, digamos, podrán advertir que uno de los ejes de ese texto, ¿no? Del texto de Hobsbawm, tiene que ver justamente con el avance de la democracia, sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Hay en la lectura de Hobsbawm, y esto es realmente de alguna manera también una interpretación propia, una visión relativamente optimista acerca del avance que tienen las instituciones democráticas y liberales. Más yo diría en ese contexto, el texto insiste mucho más en la democracia que en el liberalismo, es decir, en la idea de que los gobiernos que surgen, que van surgiendo en esos años, se van acomodando cada vez más a las decisiones y a la participación del pueblo, ¿no? Es decir, es el pueblo que vota y ahí la cuestión del sufragio tiene en el análisis de Hobsbawm un lugar central, la ampliación del sufragio, el proceso de avance hacia el sufragio universal, masculino mayoritariamente, pero diría en la mayor parte de los países de Europa uno puede ver ese proceso. Incluso si uno mira a la Argentina en 1912, 2 años antes de iniciarse la Primera Guerra Mundial, se sanciona la ley de sufragio universal, secreto y obligatorio, que le va a permitir en 1916 a Hipólito Yrigoyen ser electo presidente. Podríamos decirlo así, primer presidente democráticamente electo. Por supuesto, ahí hay, siempre uno reconoce distintos matices, el voto es mayoritariamente en casi todos los países masculino, el voto femenino es una realidad, va a ser realidad mucho tiempo después, pero uno podría decir que en las condiciones históricas esto implica un avance sustantivo frente a regímenes en los cuales, por distintos mecanismos también analizados por Hobsbawm, la voluntad popular estaba siendo limitada por toda una serie de instituciones, mecanismos, prácticas, digamos, que solían limitarla. Esos mecanismos que los limitaban van siendo sustituidos, van siendo derribados, podríamos decir entre comillas, entre los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando uno mira, después de esa suerte de interregno en la historia política europea, que es la Primera Guerra Mundial? ¿Qué es lo que uno puede observar, podríamos decirlo así, posteriormente? Bueno, 1918, ustedes saben, la guerra termina a finales de ese año. Los grandes imperios, hay una serie de grandes imperios, Rusia por un lado, pero bueno, también uno puede ver en el centro de Europa, Alemania por un lado, que es un régimen imperial, el imperio austrohúngaro, que ocupa gran parte del centro de Europa. Esos imperios sufren una serie de cambios políticos. En el espacio del imperio austrohúngaro empiezan a surgir una serie de naciones más pequeñas, Austria por un lado, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia. Bueno, Polonia, que también como Estado nacional independiente se afirma, entonces eso surge, podríamos decirlo así, como consecuencia de los acuerdos de posguerra. Entonces los lugares se sancionan constituciones y leyes que permiten la construcción, la conformación de regímenes liberales y democráticos, ¿no? Entonces, uno podría pensar en principio, de acuerdo a las leyes, a las disposiciones, ese avance del liberalismo y la democracia está confirmado, está consolidado por digamos, los acuerdos que suceden a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo,
cuando uno empieza a mirar un poco más en detalle qué es lo que pasa en la década del 20 y sobre todo qué es lo que pasa en la década del 30, después de la crisis mundial que se da a partir del año 1930, uno encuentra un panorama distinto. Es decir, hay una crisis del liberalismo y la democracia como regímenes políticos y lo que uno puede ver es la aparición de regímenes autoritarios, de dictaduras de distintas características de distinto tipo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la primera cuestión, ¿no? Que es importante explicar, que es importante analizar, bueno, qué es lo que sucede en un proceso que es un proceso que en la perspectiva de Hobsbawm, y esto hace las características también del libro de Hobsbawm, de la historia del siglo XX, está muy focalizado en el caso europeo, pero nosotros podríamos decir esa crisis de la democracia va más allá de Europa, ¿no? Digamos, 1930, 6 de septiembre de 1930 en la Argentina, nosotros tenemos el primer golpe militar y tenemos ahí un régimen provisional, tenemos una dictadura que, bueno, va a dar lugar después a una serie de regímenes que han sido cuestionados muchas veces también, digamos, en la historiografía o han sido analizados, discutidos por su carácter de alguna manera también autoritario y sobre todo, digamos, más que autoritario, podríamos decirlo así, regímenes que tienen un problema de legitimidad de origen por las prácticas fraudulentas que están detrás de su conformación. Pero bueno, digamos, si uno se sitúa en el plano europeo, lo que encuentra es básicamente esto, ¿no? Es decir, ¿dónde lo encuentra? Bueno, regímenes de distintas características, ahora vamos a entrar un poco en ese análisis, pero ahí uno puede ver en Polonia el régimen de Pilsudski, es un general, encuentra también un régimen autoritario en Hungría, por supuesto, digamos, 1922 en Italia. Bueno, obviamente después de la década del 30, de conformación de regímenes autoritarios se agudiza. En 1933, Adolf Hitler llega al poder en Alemania. En 1936 se inicia una guerra civil en España, que en 1939, con su finalización, va a dar lugar a un nuevo régimen autoritario, que es el régimen que encarna el general Francisco Franco, ¿no? El vencedor de la guerra civil. Había un régimen autoritario también de finales de los años 20 en Portugal, que se fue volviendo cada vez más autoritario con el paso del tiempo. Es decir, uno encuentra, digamos, este panorama. Cabría también señalarlo, después de la década del 30 esto se agudiza, pero si bien la crisis económica es una crisis global, también hay que decir que la democracia sobrevive en algunos lugares, ¿no? Sobrevive en gran parte de los países del norte de Europa, va a sobrevivir en Francia hasta la invasión, obviamente, alemana en 1940, va a sobrevivir, por ejemplo, en Gran Bretaña. Por supuesto en Estados Unidos también. Entonces, bueno, ahí creo que hay una serie de elementos para tener en cuenta. Ahí, si ustedes miran el texto de Hobsbawm, y en eso Hobsbawm coincide con muchos autores, digamos, hay uno encuentra una cantidad, podríamos decirlo así, de regímenes autoritarios, un gran número de regímenes en distintos lugares de Europa. Esos regímenes tienen diferencias sustantivas entre ellos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, digamos, son todos ellos regímenes que están en contra de las instituciones liberales, es decir, no creen en la libertad de asociación, en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, no creen en la existencia de elecciones, en la práctica de las elecciones libres, es decir, son regímenes, muchos de ellos dictatoriales, pero bueno, tienen una serie de diferencias importantes, una serie de características comunes, ¿no? En ese sentido, digamos, cuando uno mira cuáles son esas características comunes, hay algunos aspectos que, digamos, nosotros podríamos poner en primer plano. Primero y obvio, y esto es una cuestión que va a circundar todo el texto de Hobsbawm, nosotros lo vamos a encontrar, digamos, varias veces mencionado en el texto de Hobsbawm, todos estos regímenes son regímenes hostiles a lo que nosotros podríamos llamar la revolución social, es decir, la sombra de la revolución de octubre, de la revolución rusa, está detrás de estos procesos. Entonces, primero hay una cuestión importante que tiene que ver con la hostilidad a la revolución social. Esa hostilidad, yo diría, es una hostilidad en general a lo que implica los movimientos obreros. No solamente implica el miedo al bolchevismo, implica también el miedo al avance de la clase obrera en sus versiones organizadas, podríamos decirlo así, más moderadas. Son todos regímenes con un fuerte respaldo en la policía y en el ejército, y la impronta nacionalista, sobre todo ese nacionalismo de derecha,
que empieza a desarrollarse a finales del siglo XIX, ese nacionalismo exclusivista, basado en la idea de la etnicidad y en la idea de la lengua, y que va a tener después un contenido, en muchos casos también racial, un contenido muy vinculado también al antisemitismo, son las otras características que tienen estos regímenes en particular. Ahora, bueno, estas son las características comunes. Ahora, ¿qué es lo que diferencia a estos regímenes internamente? Hay tres tipos de régimen autoritarios, antiliberales, antidemocráticos durante estos años. Hay por un lado, digamos, una suerte de lo que se podría denominar, siguiendo Hobsbawm, el autoritarismo de viejo estilo, ¿no? Son esos regímenes autoritarios, tradicionalistas, apoyados en la iglesia, son esos regímenes que tienen nostalgia del pasado, es decir, que quieren volver atrás. Digamos, en ese régimen, por ejemplo, lo incluye en alguna medida también a Franco, al régimen de Francisco Franco. El segundo tipo de régimen es lo que se llama los estados orgánicos, ¿no? Esos estados en realidad lo que aspiran es a sustituir el orden basado en la participación política, en los partidos políticos, y sustituirlo por el acuerdo entre las grandes corporaciones, ¿no? Pensando, bueno, en el ejército, en los sindicatos, digamos, obreros, en los sindicatos empresarios, es decir, salir del orden político y construir el Estado en función de la articulación entre las grandes corporaciones. Y el tercer tipo de régimen, y en ese sentido, digamos, es probablemente el régimen que nosotros más conocemos, de los más famosos, para decirlo de alguna manera, son los regímenes fascistas, ¿no? En esa caracterización del régimen fascista, una caracterización genérica, uno puede encontrar al fascismo italiano en 1922, puede encontrar también al nazismo alemán, digamos, al nazismo digamos, a partir de 1933. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí hay un punto importante, muy importante a tener en cuenta, la diferencia sustantiva entre el fascismo y estos otros dos regímenes que siguiendo a Hobsbawm, acabamos de describir, es el respaldo de las masas, ¿no? Es decir, son regímenes que se basan en la movilización de las masas, están centrados en ese proceso de movilización. Son regímenes que nosotros podríamos decir también tienen elementos tradicionalistas, por ejemplo, la postura que tienen frente a la condición de la mujer, digamos, expresa también ese tradicionalismo, pero, por ejemplo, tienen una valorización particular de la ciencia, de la técnica. Son regímenes que podríamos decir en alguna medida miran más hacia el futuro que, digamos, algunos de estos otros regímenes que miraban o estaban atentos mucho más hacia el pasado. Hay una característica también que, digamos, de estos regímenes que en alguna medida lo comparten con otras expresiones políticas autoritarias de estos años, pero que es muy claro sobre todo en los regímenes fascistas, y al menos eso lo va a señalar Hobsbawm con mucha insistencia en su texto, y es el peso de la movilización de las clases medias, ¿no? Es decir, la base social de estos regímenes está centrado fundamentalmente en las clases medias. Estas clases medias son clases medias que se encuentran en el contexto de la posguerra, aprisionadas entre podríamos decirlo así, entre dos grandes sectores sociales. Por un lado, el ascenso y la movilización y las protestas de los grupos de trabajadores, del proletariado, ¿no? Que tiene un gran proceso de movilización en esos años, pidiendo mejores salarios, mejores condiciones de trabajo. La coyuntura inmediata de posguerra de alguna manera favorece esos reclamos. Y por otro lado, el gran capital, ¿no? Es decir, estos sectores medios, muchas veces no pueden defenderse como se defiende la clase obrera porque no tienen una tradición de organización sindical, muchos de ellos viven de rentas, viven de alquileres, tienen pequeñas y medianas empresas, algunos de ellos. Bueno, ahí hay un sentimiento de resentimiento. Hobsbawm habla de alguna manera del resentimiento de los humildes, pensando sobre todo en estas clases medias bajas, que se sienten de alguna manera amenazadas y asustadas por la posibilidad de la revolución social, por la movilización del proletariado, pero además aprisionadas, por otro lado, por el peso de la gran burguesía, que de alguna manera también se puede defender mucho mejor y en cierto sentido presiona también sobre estos sectores. Entonces, bueno, estos sectores son sectores también
que son, como quizás ustedes habrán podido ver en capítulos anteriores de Hobsbawm, los más afectos a adherir al nacionalismo, a ese nacionalismo exclusivista, digamos, de finales del siglo XIX. Y estos sectores son, en ese contexto de avance del nacionalismo del siglo XIX, los más sensibles, por ejemplo, a ideologías como el antisemitismo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ahí uno encuentra algunas de las variables centrales para poder entender este proceso. No son las únicas. Ahí hay también un sentimiento de frustración de muchos sectores que habían sido movilizados durante la guerra, que durante la guerra se les había prometido un futuro signado en términos del reconocimiento por su heroísmo, por su intervención en la guerra, por su valor. Se encuentran que esa sociedad a la que habían aspirado, muchos sectores que se habían movilizado y que se desmovilizan, ¿no? A partir de 1918-1919, su frustración, su resentimiento, también se canaliza en el apoyo a estos regímenes, ¿no? Ahí, digamos, entre otras cosas, el peso que los ex veteranos de guerra, que los sectores que se habían desmovilizado tienen en el fascismo originalmente, es un factor importante también digamos, a tener en cuenta. Hay un tema también importante. ¿En qué lugares, digamos, el fascismo como movimiento nuevo, para decirlo de alguna manera, como movimiento con un rostro nuevo, fundamentalmente tiene éxito? Y ahí hay algunos procesos importantes a tener en cuenta. La Primera Guerra Mundial, el fin de la Primera Guerra Mundial, en muchos lugares lo que trae es una decadencia de las antiguas clases dirigentes tradicionales. Sectores que habían gobernado hasta 1914 entran en crisis sobre todo en los países en los que son derrotados. Entonces, hay una crisis de una vieja clase dirigente que había manejado la política hasta ese momento y que ya la derrota en la guerra, la caída de los regímenes que habían apoyado, su propia incapacidad para conducir exitosamente la guerra, lo lleva a tener que retirarse, y eso genera un vacío de poder en muchos de estos lugares, sobre todo cuando uno piensa en los antiguos lugares del Imperio Austrohúngaro, pero también cuando uno lo piensa, por ejemplo, en Italia, el rey, la monarquía, entra en una profunda crisis de legitimidad, a pesar de que Italia es vencedora en la guerra, pero no es una potencia que logre beneficios importantes, y esto lleva a una crisis del antiguo régimen. Caso de Italia es un caso clásico, es el rey, uno podría decir, bueno, símbolo de la antigua clase dirigente también, el que va a convocar a Mussolini para que forme gobierno, ¿no? Cuando, digamos, en realidad podría haber optado por otra solución política, decide también, digamos, utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, la crisis de las viejas clases dirigentes está muy asociado al avance de estos regímenes autoritarios. También hay una importante cuestión, y cuando el fascismo llega al poder en muchos de estos lugares, con el apoyo de estos antiguos regímenes, impone su propia lógica, ¿no? No es que ellos son los que van a gobernar, sino que, bueno, van a ser ellos los que gobiernen, digamos, muchas veces con una lógica distinta. Ahí hay otro problema también importante, y ahí ustedes van a poder ver en el texto de Hobsbawm cómo Hobsbawm se mete en algunas discusiones, se mete en algunos debates propios de esos años, de los años, podríamos decir, los años 60, 70, donde se discutió, donde el tema del fascismo fue resultado y objeto de una discusión historiográfica. Ahora había algunas preguntas importantes a las cuales Hobsbawm trata de dar respuesta. La primera pregunta, que retoma de alguna manera las cuestiones anteriores, es si el fascismo fue un movimiento revolucionario, ¿no? Y acá habría que hacer alguna alusión en particular. Hay muchos historiadores que han utilizado el término revolucionario para referirse al fascismo. ¿Qué es lo que quieren decir? Porque lo importante en todo caso acá es tratar de entender, tratar de ver no si coincide con lo que nosotros creemos o no que es una revolución, sino tratar de entender qué es lo que ellos están diciendo. Lo que a menudo estos historiadores han tratado de decir es que, a diferencia de lo que uno podía ver con el régimen de Franco, regímenes como los de Mussolini o los de Hitler en realidad no miraban hacia el pasado, no querían restaurar el viejo pasado católico, y ahí hay todo un tema, la relación con la Iglesia, por ejemplo, es mucho más estrecha, por ejemplo, en el régimen de Franco que en el de Hitler. No querían volver al pasado, no querían volver a ese pasado tradicional católico, sino querían ir al futuro, ¿no? Es decir, estaban pensando en un futuro distinto.
digamos, Hobsbawm no considera que esa conceptualización sea adecuada. Para él es importante tener en cuenta que el fascismo, aun cuando sea un elenco distinto, aunque políticamente sea distinto, representa muchos de los intereses, o la mayor parte de los intereses, de aquellas clases dirigentes o aquellos sectores dominantes, mejor dicho, que habían sido desplazados a partir de 1918. Es una cara nueva, pero los intereses que representa tampoco son tan distintas. Hay otra cuestión que también es importante, hay todo otro grupo de historiadores que ha sostenido, por ejemplo, que el fascismo representaba al gran capital monopólico, para decirlo de alguna manera, representa a las grandes empresas monopólicas, representa sus intereses. Y también, digamos, hay una discusión, porque la relación entre gran capital y fascismo ha sido siempre una relación compleja. Primero, digamos, una primera observación, el gran capital puede gobernar con regímenes políticos muy distintos, ¿no? Es decir, no necesita necesariamente el fascismo para gobernar, puede gobernar también con regímenes democráticos, puede gobernar con regímenes liberales, es decir, su control, para decirlo de alguna manera, puede ejercerse en condiciones políticas muy distintas, no está asociado a una sola forma. También hay algunas cuestiones en ese sentido de naturaleza empírica. El fascismo llegó al poder no siempre apoyado por el gran capital, es más, el gran capital muchas veces tuvo una gran desconfianza. Lo que es cierto también, de todas maneras, es que cuando el nazismo llegó al poder o el fascismo llegó al poder, tendieron a favorecer los intereses de las grandes empresas, aunque muchas veces también tomaron políticas independientes que en alguna medida menor también las afectaron. Pero bueno, la complejidad de esa relación es un elemento importante para tener en cuenta. No es posible para Hobsbawm establecer una relación directa entre una variable y la otra. Ahora, hay en el texto de Hobsbawm también algunas otras cosas interesantes a tener en cuenta. Una de ellas es el impacto que el fascismo tiene fuera de Europa, el atractivo que muchas veces los líderes fascistas o los líderes del nazismo tuvieron fuera de Europa, en la Argentina también, hay que decirlo en ese sentido. Bueno, digamos, ahí hay una discusión y Hobsbawm trata de tomar en cuenta la diferencia entre los contextos y tratar de ver que el problema central era qué era lo que los líderes latinoamericanos, clases dirigentes latinoamericanos o sectores muy importantes de las clases populares latinoamericanas podían ver en estos líderes, ¿no? Que no necesariamente, no es lo mismo que nosotros vemos hoy cuando en realidad conocemos la historia y podemos mirar el problema 70 u 80 años después. Y hay algunas cuestiones también importantes a tener en cuenta. Una de ellas es, bueno, la simpatía que podían generar estos regímenes opuestos y muchas veces en guerra también con los Estados Unidos o con Inglaterra, por ejemplo. Digamos, ahí lo que se leía era la forma en la cual, no tanto cómo gobernaban internamente, sino cómo en realidad se oponían digamos, a la hegemonía norteamericana, que era un problema en la política latinoamericana y sudamericana, obviamente en los años 30 y 40, el peso que tenían ciertos liderazgos carismáticos, como fueron los de Hitler o Mussolini, y es un tipo de liderazgo en sí mismo que también generaba atracción en América, en distintos lugares, sobre todo de América Latina. Entonces, ahí también hay un llamado de atención sobre la complejidad con la que se leen estos movimientos, con los que se leen estos procesos. Ahora, y me parece que esto es muy importante al final del texto, una serie de preguntas, una serie de interrogantes acerca de, finalmente, por qué entró en crisis el liberalismo, por qué triunfaron estos regímenes autoritarios, por qué triunfó el fascismo. En un triunfo que, claro, vale la pena aclararlo, fue muy amplio en Europa, pero no fue total, ¿no? Es decir, hay lugares donde la democracia sobrevivió, antes los mencionábamos, digamos, muchos estados del norte de Europa, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí uno podría decir, bueno, ¿cuáles son las cuestiones que es importante para mantenerlo? Bueno, en principio uno podría decir la democracia, mantener un régimen liberal y democrático exige ciertos consensos, ¿no? Exige ciertos acuerdos básicos en la sociedad. Los intentos de construir y afirmar regímenes democráticos en Europa en el periodo de posguerra, esos intentos están tensionados, digamos, por procesos
en los cuales la democracia tiene problemas para poder ofrecer soluciones, ¿no? Las consecuencias de la posguerra, las consecuencias de la Primera Guerra, que son consecuencias en términos económicos y sociales muy fuertes, o la crisis de 1929. Entonces ahí hay un problema en torno a la capacidad que tienen estos regímenes para ofrecer soluciones. Y uno podría decir, esto no está exactamente en el texto de Hobsbawm, pero yo creo que esa es la idea, cuando uno mira países como Inglaterra, bueno, la democracia había aportado, el liberalismo había aportado soluciones a lo largo de mucho tiempo. Pero bueno, esa no era la experiencia que uno podía encontrar en Austria, la experiencia que uno podría encontrar en Alemania, donde, digamos, la democracia no había tenido tiempo de asentarse, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay una idea y es que, digamos, eh, sectores muy amplios de la sociedad piensan que hay salidas distintas para resolver los problemas graves que ha generado la crisis o que ha generado la posguerra, porque, digamos, los regímenes democráticos tienen cierta dificultad para poder ofrecer en esas condiciones particulares, digamos, las soluciones que se requieren, ¿no? Cierta homogeneidad en términos de la población aparece también ahí como un problema también central, ¿no? Es decir, la existencia de un sistema político con partidos que no sean partidos que estén constreñidos por diferencias regionales o por diferencias confesionales, digamos, esa suerte de armonía o compatibilidad, digamos, dentro de un sistema político es también uno de los elementos que para Hobsbawm son centrales. Que los gobiernos no tuvieran que asumir tareas muy sustantivas, muy decisivas en términos de ordenamiento social y político, es decir, que los sistemas pudieran autorregularse o funcionar de manera más o menos armónica, era también una condición. Y por supuesto, en ese sentido, Hobsbawm sostiene también ciertas condiciones de prosperidad, digamos, eran necesarias también para que la democracia pudiera sobrevivir. Bueno, estas eran las cuestiones que yo entiendo que son centrales, digamos, para analizar esta cuestión vinculada con el capítulo de Hobsbawm. Bueno, tienen además, obviamente, como siempre, digamos, el texto disponible y la guía de lectura. Muchas gracias.